¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida. ¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales. Bueno, bienvenidos a Cómo vamos al aire, este espacio donde analizamos con cifras los temas que más nos importan como ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga. Hoy hablaremos sobre un tema que nos toca muchísimo a todos los ciudadanos del área metropolitana, por supuesto al país, pero vamos a concentrarnos hoy en nuestro territorio, y es sobre cómo los conflictos cotidianos tienden a crecer, ¿cierto? Y cómo podemos resolverlos también sin violencia, ya que vamos a compartir desde Bucaramanga Metropolitana Cómo vamos la próxima semana un informe especial sobre seguridad. Este informe va a analizar 5 años de datos en materia de violencia interpersonal, de hurtos, de homicidios. Y hoy, dados los datos preocupantes que encontramos y que pues vamos a presentar, queremos hablar precisamente de uno de estos componentes que son las riñas y cómo éstas escalan innecesariamente en la ciudad. Para entender mejor este fenómeno y hablar sobre los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, pues hemos invitado a Carol Pastrana. Carol es abogada con especializaciones en responsabilidad civil y daño resarcible. Actualmente es la directora del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Ha recibido formación en diversas áreas de resolución de conflictos, incluyendo arbitraje, conciliación, mediación, negociación y amigable composición. Y además es miembro de la Fundación Participar, del Comité Colombiano de Arbitraje y presidente del capítulo santanderiano de Derecho Procesal. Carol, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Bienvenida a Cómo vamos al aire. Hola Joana, muy buenos días y buenos días para toda la audiencia. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente este tema del que vamos a hablar hoy pues es nuestro día a día. Tú pensarás que yo no peleo, en ningún momento lo hablábamos ahora antes de iniciar, pero vamos a hablar precisamente de cómo podemos de alguna manera cambiar ese día a día que tenemos y que eso tan pequeñito que se convierte ya en el informe que ustedes tienen aquí en BJ Como Vemos, que quiero felicitarte y felicitar aquí a todo el equipo porque sé que están haciendo cosas maravillosas y es muy importante ver la ciudad y ver cómo estamos, hacer una reflexión de cómo estamos. Es importante ver cómo empieza de alguna manera todo lo que se escala a mayor medida, como homicidios, que tú ahorita hablabas de datos sobre homicidios, Así sobre es. cosas mayores. Empezamos desde algo pequeño que es de pronto una riña en la casa. De acuerdo. Y allí es donde podemos de verdad impactar. De acuerdo. Tienes toda la razón. Vamos a hablar parte de esos temas. Me encanta que no discutas, que seas, mejor dicho, conciliadora en todos los espacios de tu vida. Quiero iniciar hoy con un dato muy importante esta conversación, y es que según este informe de seguridad que lanzaremos la próxima semana, en los últimos 5 años, es decir, entre 2019 y el 2024, se han registrado más de 14.000 casos de violencia interpersonal en el área metropolitana de Bucaramanga. Y de estos más de 14.000 casos, el 63% de estos hechos se originaron en riñas. Es decir, en esos enfrentamientos precisamente que estamos conversando entre personas, muchas veces conocidas, que escalan a la agresión física. Esto no solamente sucede en violencia interpersonal cuando hablamos de este indicador, sino que también es un fenómeno que sucede o que, digamos, trasciende a los homicidios. En los últimos 5 años, se reportaron más de 1.000 casos de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga. De acuerdo con Medicina Legal, el 30% de los homicidios tuvieron su origen en una riña.
nuevamente. Es decir, que lo que empieza como una discusión, ¿cierto?, terminó en una tragedia en el 30% de las veces. Estamos hablando entonces de una violencia que no necesariamente proviene del crimen organizado, ¿cierto?, sino de la falta de herramientas para resolver nuestras diferencias. Es decir, de conflictos cotidianos mal manejados. Y aquí entonces quiero preguntarte, Carol, desde tu experiencia en conciliación, ¿por qué crees tú que estos conflictos cotidianos escalan tan fácilmente hasta llegar a la violencia? Bueno, Johanna, yo creo que es claro para todos que no sabemos dialogar. Creo que una de las cosas que han debido enseñarnos a nosotros desde pequeños es cómo conversar. Las conversaciones difíciles, estas que probablemente producen después una riña y se escalan luego a algo mayor, empiezan en un diálogo. Y un diálogo que puede ser desde un ¿por qué no recogiste las heces de tu perrito cuando sacaste el perrito y lo dejaste enfrente de mi casa, hasta por qué me estás barriendo la basura de tu casa a la mía? Esto es una de los motivos de riña, o el ruido, por ejemplo, que se presenta en los vecinos. Estaba haciendo mucho ruido, yo me paré cansado, estoy trabajando todo el día, me fui a la casa del vecino, le dije, señor, necesito que le baje porque mañana tengo que ir a trabajar, el señor está en su fiesta, está ya con tragos en la cabeza, ¿y qué pasa? Pues que viene subiendo hasta que pasan ya a las manos y a tener violencia y a ejecutar con violencia, digamos, esa justicia por propia mano, que uno debe decir, yo tengo derecho a mi descanso, yo tengo derecho a mi limpieza enfrente de mi hogar, yo tengo derecho a que no me tiren la basura enfrente de mi hogar, pero estas son las cosas cotidianas. Entonces, en algún momento siento que desde niños hemos debido arrancar con ese, aprendamos a conversar. Aprendamos a entender que el conflicto siempre hace parte de nuestro día a día, de las relaciones familiares, personales, de las relaciones afectivas, de las relaciones laborales. Siempre el conflicto está presente en nuestras vidas. Y esa es una habitualidad que nosotros no tenemos idea. Creemos que solamente los que pelean. Ahora me decías, qué bien que tú seas tan conciliador. Yo diría, ¿quién te dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, ¿no? O sea, uno todos los días tiene derecho a molestarse. Yo, por ejemplo, esto se los cuento, yo les digo a mis hijos, tú tienes derecho a molestarte, tienes derecho a sentir tus emociones, pero no tienes derecho a que eso se vuelva algo malo para los demás, es decir, un golpe, una grosería, una mala palabra. Y ahí es donde creo que si empezamos a entender y a reflexionar sobre esa habitualidad del conflicto en nuestras vidas, que es probable que nos pueda pasar, que tenemos expectativas y que a veces cuando no se nos cumplen tenemos reacciones, si aprendemos a reaccionar desde allí, pero sobre todo desde el diálogo, creo que podemos empezar a invitarnos los unos a los otros a tener una sociedad diferente. Es desde ese pequeño punto de partida que es cuando yo empiezo a sentirme que lo que está pasando no me gusta. De acuerdo. Y cuando lo que está pasando no me gusta, pues ¿cómo lo cambio? Entonces a los santanderianos nos dijeron, entre más manoteemos es porque necesitamos ese poder en la relación. Y es que entre más duro hablemos, entonces de pronto es que tenemos más la razón. Nos enseñaron a hablar y a escucharnos para contestar, y no a escucharnos para comprendernos. Yo a veces veo cuando está en las conversaciones, en las conciliaciones, por ejemplo, que la persona no ha terminado la idea y el otro ya la interrumpe. ¿Cuánto de la idea que la persona tenía en su cabeza pudo expresar porque la otra persona le interrumpe? Pues se quedan ahí muchas de las ideas y muchas de las formas de expresión que probablemente hubiesen podido evitar el conflicto. Pero la otra persona lo que está haciendo es, me voy a defender. Y me voy a defender porque yo tengo la razón. Entonces, cuando nos enseñan no a dialogar para construir, sino a dialogar para tener la razón, o para ganar una posición, o para tener poder, allí es donde se empiezan a presentar pues estas controversias y estos enfrentamientos. De acuerdo, el autodominio, ¿no? El autodominio, controlar el temperamento, tener un carácter capaz de precisamente pensar antes de hablar o antes de actuar. Porque somos pasión, ¿no? El psicoanalista, uno de los psicoanalistas, que es el psicoanalista rebelde, que ustedes lo encuentran por ahí en Instagram, dice que el mundo solamente lo gobiernan las pasiones y los deseos. Entonces, cuando yo deseo algo y no lo estoy obteniendo, sea lo que sea, dormir, porque el ruido era al otro lado, tener mi casa limpia, tener un plato de comida en la mesa.
Cuando yo no tengo mis necesidades satisfechas, pues estoy corto en mis deseos. Y cuando yo tengo algo que deseo y no lo tengo, la frustración entra a jugar un papel importante, y ahí es donde entiendo que si me frustro, pues cómo yo hago para orientar esa frustración hacia hago algo, o definitivamente me voy a poner entonces en una mala onda, por decirlo de alguna manera, Sí. y voy a pelear entonces para obtener lo que quiero. Pero si yo tuviera conciencia de lo que significa mi reacción, de lo que va a pasar si yo le llego a pegar un puño a mi vecino porque no me gustó el ruido, oiga, de pronto le hago tanto daño que termino yo llevándolo a la clínica unos meses. De acuerdo. Pero somos, yo creo que esclavos de alguna manera de las emociones. Así es. Y ahí es donde tenemos que entrar todos, pero no ahorita adultos, desde niños, desde chiquitos. Esas competencias, entender, ¿no? exactamente, Socioemocionales de las que entender hoy se habla tanto. ¿Cómo vamos a hacer con estos chiquitos que están creciendo? Y muchos colegios hoy, tú ves, y tienen, digamos, herramientas en manejo de emoción, herramientas en integrar en ellos mismos el conocimiento de cómo me estoy sintiendo, que eso es lo que pasa también. Tú me dices que qué tanto impacta no saber. Pues claro, si yo no sé cómo me siento, si yo no sé qué nombre ponerle a la emoción que tengo, si no sé qué es rabia o frustración o tristeza o dolor, si yo no alcanzo a comprender, yo creo que allí hay algo que tenemos que hacer para que ese impacto no sea tan alto, y que definitivamente lo que podamos hacer, lo que te decía anteriormente, es construir a partir de algo que pasa, que hace parte de nuestra habitualidad, y es que tengamos conflictos y tengamos sentimientos y emociones que revisar. De acuerdo. Carol, este estudio que presentaremos además nos muestra que, como tú ya lo señalas, la mayoría de estos hechos ocurren en espacios cotidianos, ¿no? En la vía pública, que es muy común, con esta falta de verdad de cultura ciudadana que padecemos en el área metropolitana, mientras las personas se desplazan de un lugar a otro durante actividades de tiempo libre, de ocio, ¿cierto? E incluso en momentos de autocuidado. Y otro dato clave que vamos a publicar en el informe también es que la mayoría de esos casos son de personas conocidas, no son generalmente extraños, sino que hay una cantidad importante de casos con personas conocidas, que, como mencionas y anotas, pues se dan entre vecinos, entre familiares, entre compañeros. Y las armas que se usan, digamos, para afectar en esos momentos de violencia interpersonal no son armas sofisticadas tampoco, sino son objetos, ¿cierto?, contundentes, improvisados, que demuestra que esa violencia pues surgió de un impulso, de un momento, de no saber precisamente gestionar, como mencionas, esas emociones que se sienten. ¿Cuáles son los primeros síntomas o signos que yo puedo identificar frente a identificar que el conflicto va a escalar? ¿Qué alertas debería tener en consideración para frenar a tiempo un conflicto? Yo lo que creo definitivamente es que el conflicto inicia en el diálogo, porque una persona no llega, pues salvo que sea algo ya muy puntual, no llega a otra a herirlo o a hacer algo definitivamente pues contra su vida o contra su integridad. Creo que desde el momento del diálogo, ahí uno empieza a ver la reacción, de pronto a lo que yo digo, de pronto empiezo a entender que hay una intensidad emocional que pasa de estoy alegre, tengo un semblante diferente a estoy frunciendo el ceño, ¿no? O estoy ya de brazos cruzados, me voy para atrás, o me paré a la cocina a coger cualquier cosa con lo que pueda, o empiezo a empuñar las manos, ¿no? Digamos que ese tipo de cosas, pero eso es de lectura de lo corporal, y, claro. Esas herramientas no las tenemos todos. Y ahí es donde tenemos que entender cómo hacer para que el otro realmente le baje un poquitico. Ahorita hay una campaña de bajémosle al tono, ¿no? Pero el tono también tiene que ver con lo que uno dice, pero también como uno, digamos, la está corporalidad. La corporalidad. Entonces, digamos que para esa pregunta, los primeros signos es, hay algunas personas que si, por ejemplo, yo sé, esto es un ejemplo, que si mi hijo se pone bravo y se pone rojo, ya sé que ahí hay algo, pero creo yo que conocernos como seres humanos, y conocer también que si estoy ante una
discusión o ante un diálogo acalorado con una persona que no conozco, pues saber que cualquier cosa que diga o haga, pues puede también producir un efecto que no sé qué puede hacer, porque no conozco a la persona. Entonces, ahí cuando tú me preguntas que cuáles son esos signos de que el conflicto puede escalar, pues ahí están. Hay una corporalidad, hay unas palabras más fuertes, ¿no? Ya no empezamos con buenas tardes, señora, sino, ¿usted Sí. qué le pasa, señora? Sí. ¿No? Y esto nos pasa, por ejemplo, en la calle todo el tiempo cuando vamos manejando, o a Así veces es. las personas cuando van manejando, o cuando uno va en el bus, o cuando uno va en el taxi, que empieza a ver que los dos carros empiezan a correr, y uno dice, por favor, bájenme de aquí que yo no De quiero acuerdo. estar en este vehículo. Ahí es donde hay signos que hay que, nosotros si estamos allí, ven, espera, para, respira, ¿no? Reflexiona. Y es simplemente, por ejemplo, hay una técnica muy bonita y es que a uno le toquen la espalda, ¿sí? Como en señal de calma. Lo peor que le pueden decir a alguien es cálmate cuando no está calmado. Eso lo tengo clarísimo. Pero definitivamente sí hay signos de mirarlo con bondad, ¿sí? O de decirle, ven, ¿por qué no nos tomamos un respiro y hablamos mañana? No hablemos así esta noche, las parejas, por ejemplo, ¿no? Tenemos este conflicto que es por un tema económico y se convierte en un tema mucho más grande por otras cosas. ¿Crees que sea el momento para resolverlo o lo hablamos mañana? O definitivamente quieres salir, vete un rato, yo vuelvo al otro día en el trabajo. El jefe con la persona, estoy muy molesto con usted porque pasó esto y lo otro, y el otro también está muy molesto, entonces venga, váyase para la casa, descanse y mañana revisamos. Creo que hay que darle, yo me acuerdo que mi abuelito me decía, darle cada cosa a su lugar, ¿no? Y hay tiempo para todo. Lo único que no tiene tiempo uno es el día que ya no esté aquí en este planeta. De acuerdo. Ya no habrá tiempo para nada, pero mientras estemos aquí, creo yo que ese tipo de cosas hay que darle un poco de sentido que existan para que ese conflicto y esos signos, primeros signos del conflicto, pues no se vayan a mayores y uno los ve. Creo que todos, realmente todos sabemos cuando queremos pelear. Digo, a veces, este está como con ganas de la pelea, ¿no? Y uno a veces, y uno lo ve, por ejemplo, en audiencias de conciliación se ve muy fácil cuando la persona quiere tener un ejercicio de poder sobre uno. Yo tuve una audiencia de conciliación alguna vez donde uno de los abogados me decía, tráigame tinto. Más o menos cada 5 minutos, pero así, sin por favor ni nada. Y yo con todo el amor, sí señor, con mucho gusto, doctor, claro que sí. Iba y le serví por lo menos unos 7 tintos. Wow. Hasta que la otra parte, la abogada de la otra parte me dijo, doctora Carol, qué pena, pero usted no se está dando cuenta que él lo que está haciendo es tratarla mal. Y yo le dije, a mí no me parece, yo lo que estoy haciendo es sirviéndole. Si ustedes quieren seguir aquí conciliando, yo con mucho cariño lo sigo haciendo. Y yo no me lo tomé personal porque sabía que era él queriendo subirle el tono, sacándome de casillas, tratando de sacarme de casillas. ¿Para qué? Para que él tuviera luego la posibilidad de decir, sí ve, aquí no se puede venir, aquí no podemos hacer nada, pero ahí es donde está como la valía de uno en saber también, nos podemos equivocar, ¿no? Con ese prejuicio, pero también saber, si yo me quedo calmada, de pronto si doy un paso atrás, pues puedo lograr un resultado diferente al que de pronto pudiese suceder. De acuerdo. Digamos, esa interpretación de estos elementos visuales, sonoros, ¿cierto? De físicos que manifestamos cuando estamos enojados, hacen parte de un conjunto de habilidades blandas, ¿cierto? Tener estas habilidades, identificarlas, reconocerlas, estar presentes, ser conscientes del momento en que estamos viviendo, son necesarias y hacen parte, pues, de estas habilidades que todos deberíamos tener. ¿Crees que hay una falta de estas habilidades blandas, de comunicación asertiva, de manejo emocional en nuestra cultura santandereana? Tú mencionaste hace un momento que a los y a las santandereanas nos han dicho que somos, ¿no?, bravos, y nosotros contestamos. ¿Hace parte esto de nuestra cultura? ¿Lo consideras así? Lo primero es que cuando nosotros nos hablan de habilidades duras o habilidades blandas, pues el concepto a los que hemos trabajado en estos temas, pues nos parece fácil. Como cuando hablan de desescalemos el conflicto. Es un concepto que uno puede entender. Pero cuando uno le habla a, no sé, cuando vamos, por ejemplo,
por la calle y decimos, oye, tú tienes habilidades blandas, seguramente no todos vamos a entender qué significa ese concepto, que es un montón de herramientas para poder vivir mejor con los demás. ¿Sí? Digamos que eso para explicarlo de manera fácil. Pero hemos puesto esos conceptos como tan altos y esos conceptos como tan cero digeribles para el mundo, para el común de las personas, que cuando tú me dices, ¿será que nos faltan habilidades blandas? Todo el mundo te va a decir, tú haces una encuesta, tú tienes habilidades blandas y la mitad, yo creo que el 80% de las personas te va a decir, ¿qué es eso? ¿No? Y de pronto los que nos estén escuchando dirán, oiga, yo no tengo ni idea qué es tener una habilidad dura o tener una habilidad blanda. Ahí es donde yo creo que hay que desescalar no solamente el conflicto y el tono y todo lo demás, sino también los conceptos. Aterrizarlos a que todos entendamos que una habilidad blanda es esa herramienta que yo tengo para facilitarme la vida con los demás. Y es tener empatía, y es tener reflexión, y es tener comprensión, y es tener comunicación. ¿Qué es tener comunicación asertiva? Pues lo que yo te diga, decirlo desde mi reflexión y sin herirte, desde mi reflexión y sin tratar de molestarte, sin decirte nada que yo sepa que vaya de pronto a tener alguna consecuencia negativa en ti, sino comunicarte lo que yo siento. Pero estos conceptos, Johanna, no son fáciles y estoy segura que hoy en todos los colegios, y estoy hablando, tiene que ser públicos y privados, tienen que darle a los niños estas herramientas, pero desde el conocimiento de todo esto que significa. Yo sé que se han hecho esfuerzos grandes, de hecho hasta el cine ya está en esto, hay películas que hablan sobre emociones, pero no todos tenemos acceso. Entonces cuando hablamos de riñas en barrios populares, cuando hablamos de la violencia, pues claro, ¿cómo hacemos entonces para darle herramientas a todos? Porque las herramientas deben ser de todos, no de algunos. Entender que es una habilidad blanda es de todos, no solamente de algunos, y ahí es donde creo yo que en Lideremos, en nuestra primera clase que fue sobre liderazgo transformacional, nos dijeron, y recuerdo mucho esa frase, que todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución. Y es ahí donde pues, creo yo que tenemos que hacer algo para que esto vaya a todas partes, en Santander, por supuesto, pero también en el país. Entender qué significa hablarnos bien, hablarnos de manera asertiva, comprendernos, esos valores, integrarlos realmente a todas las familias, no solamente a algunas familias, sino a todas las familias, a las mamás cabezas de hogar, a los señores, a las personas que están detenidas en las instituciones penitenciarias y carcelarias. Todos merecemos entender qué es un valor, qué es tener, digamos, esa autorreflexión, tener acceso también a esos programas de formación. Creería yo que nos hace muchísima falta, porque ¿cómo construimos si no le damos herramientas a las personas? De acuerdo. Parte un poco de esto que dices, me pone a pensar en que una cosa es conocer, ¿cierto?, las herramientas que, como tú bien mencionas, necesitan mayor divulgación, conocimiento, empezar desde edades tempranas, que se involucren las familias, los colegios. Pero otra cosa también es conocer y hacer, ¿no? Porque muchos conocemos, y me incluyo porque nadie nos salvamos pues de este tipo de dificultades a la hora de manejar y gestionar nuestras emociones. Y ese hacer, esa coherencia entre lo que sabemos que debe hacerse y lo que realmente hacemos cuando se presenta el conflicto en nuestra vida cotidiana es el reto diario que tenemos que, digamos, poner constantemente a prueba, ¿no? Sabemos que reaccionar de una manera negativa trae consecuencias difíciles para el entorno, para las personas que están en el conflicto, pero aún así muchas veces, conociendo esa información, decidimos no hacerlo. Entonces ahí hay un reto muy importante para todos nosotros. Frente a esto, además, Carol, que nos cuentas, pues surge una pregunta muy importante y es ¿qué hacer? ¿Qué hacer con estos conflictos para que no se conviertan en violencia? Y aquí entra la conciliación, que es un mecanismo de resolución pacífica de conflictos, pues, que permite a las personas, con la ayuda, ¿cierto?, de un tercero neutral, y ahí quiero que nos cuentes un poco, llegar a un acuerdo y evitar pues que ese problema escale. La conciliación pues ahorra tiempo, ahorra costos, ¿cierto?, frente a un proceso judicial, promueve el diálogo, la empatía,
En Bucaramanga existe el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio que ofrece este servicio. Tú eres directora de este Centro de Conciliación y muchas personas de pronto no conocen que pueden acudir a él en casos de conflictos vecinales, familiares, económicos. Quiero que nos cuentes brevemente qué es el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio y además en qué consiste la conciliación. Muy bien. Perdón, muy bien. Ahora con lo que empezaste, ¿no? Que teníamos diferencia entre lo que pensamos, lo que decimos. Yo creo que ese es el reto más importante del ser humano. Ser coherente entre lo que pienso, siento, digo y hago. El día que todos los seres humanos tengamos eso, creo que andaremos como por ahí en un capítulo de Los Simpsons, todos agarrados de la mano, ¿no? Felices en armonía. Ese es creo que uno de los retos más grandes como sociedad y como comunidad y en los colegios, en la enseñanza. Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio tiene ya 32 años desde su primera conciliación, desde que se creó. La Junta Directiva dio la aprobación para la creación del centro y el Ministerio de Justicia y del Derecho le ha dado el aval para realizar conciliaciones en la ciudad, en Santander y después de pandemia pues en todo el país. Hoy tenemos digamos que esa oportunidad o posibilidad que ya ese factor territorial que era que solamente hacíamos conciliaciones aquí en Santander pues ya se ha superado y hoy la conciliación es, creo yo, que la bandera más grande de los métodos de resolución de conflictos. Entonces, para ir un poquito atrás, los métodos de resolución de conflictos, porque les decimos mecanismos alternativos de resolución de conflictos o mecanismos de resolución de controversias. Yo digo, digan como les digan, yo sí quiero que todos entiendan que se trata de resolver en paz, resolver de manera dialogada, de resolver de manera amigable. Nosotros les llamamos hoy métodos de resolución de conflictos porque es diferente un mecanismo, que es una herramienta, a un método que es casi que un proceso sin integrar todos los temas procesales del derecho. Por favor. Que no vamos a hablar. También es importante pues que sepa, y toda la audiencia que sepa, que nosotros en el Centro de Conciliación de la Cámara tenemos solamente una competencia sobre asuntos civiles, comerciales y de familia. Pero la conciliación o los asuntos conciliables son mucho más amplios. Tenemos asuntos conciliables en lo laboral, en lo administrativo, en lo penal. Y hay instituciones que también hacen parte de esa gran red de centros de conciliación. En Santander vino la ministra de Justicia y del Derecho el año pasado y nos dio un reconocimiento a varios de los centros, porque acá trabajamos de manera muy articulada. Se hicieron más o menos 8.000 conciliaciones en Santander. Nosotros, de las cuales hicimos 2.000, en Bucaramanga se hacen 6.000, nosotros estuvimos por encima de los 2.000, pero tenemos la red de centros, que son los centros de los consultorios jurídicos a los que cualquier persona puede acceder. Hay unos centros que son privados, otros centros que son públicos, y pues los centros privados tienen unas tarifas especiales, son onerosos, aunque no son altas tarifas, y los centros públicos pues tienen también su acceso para las personas que lo necesitan. Allí está, digamos, que la valía de esto, que quien vaya a un centro público sea porque necesita realmente el apoyo, porque no tiene la capacidad económica, y no que vayan los que sí la tienen y le quiten el espacio a quienes verdaderamente lo necesiten. Entonces, tenemos el ICBF, las comisarías de familia. Hay un centro que es el Centro de Mediación de la Policía que hace cosas maravillosas. Yo estuve siguiéndoles el paso cuando estuvo el capitán Chávez como director del centro. Hoy está el doctor, es que no recuerdo el rango, Ronald, que también hace un trabajo maravilloso allí en el Centro de Mediación de la Policía. Los centros de conciliación de las universidades, la UIS, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aquí también el espacio donde estamos, tenemos centros de conciliación, la Universidad Pontificia también tiene su centro de conciliación. Entonces yo creo, UCC, hay varios centros de conciliación que son o hacen parte pues de esta red de centros, y para mí uno de los más importantes es el Centro de Conciliación de la Casa de Justicia en el norte, que allá la doctora Juliet ya muy juiciosa recibe todas estas situaciones y casos que pueden llegar a escalar en riñas y violencia. Todos pueden escalar en riñas y violencia, pero todos estamos haciendo un gran esfuerzo desde esta red. ¿Qué es la conciliación hoy? ¿Qué es la mediación? Que también es uno de los métodos que para mí es
yo quisiera que fuera el mejor, porque la mediación nos permite hablar más tranquilamente, estar más cercanos, dejar tanto procesalismo. La conciliación, hay dos formas de conciliar, en equidad o en derecho. Cuando es en derecho, pues tenemos que traer todos los preceptos del derecho y las personas deben ser abogados. En la mediación tú puedes ser mediadora, por ejemplo. Si te formas en habilidades, si te formas en herramientas, si te formas en estrategias de negociación, pues puedes lograr una mediación. El año pasado y antepasado estuvimos con el Centro de Conciliación de la Cámara precisamente acompañando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la delimitación del páramo de Santurbán. Y esto eran mediaciones con 100 personas, 150 personas, que no son fáciles, pero allí tenemos mediación, conciliación, negociación, métodos de resolución de conflictos, así como el arbitraje, la amigable composición, formas o posibilidades para resolver los conflictos de manera pacífica. Entonces, como tú lo decías al inicio, ¿qué es una conciliación o qué es una mediación? Es una reunión de personas que tienen un conflicto, que deciden voluntariamente, por eso son autocompositivos, que deciden voluntariamente ir ante un tercero y que ese tercero les ayude a solucionar su conflicto. ¿Cómo les ayuda? Pues permitiéndoles canales para conversar, permitiéndoles canales desde el respeto, para que puedan expresar lo que sienten, para que puedan expresar sus emociones. Entonces yo creo que el conflicto va más allá de tratar de resolverlo por la ley o por las malas, sino utilizar estos métodos, que son la conciliación, por ejemplo, para tratar de escudriñar en el fondo, pues, qué hay allí. Y qué hay allí que hizo que eso detonara en una situación que, como hablábamos al inicio o hemos hablado en toda la charla, de riñas entre unos vecinos que de pronto al principio se caían bien y algo pasó. No, es que resulta un día se levantó y me miró mal. Claro. Y eso yo sentí que era que ya prefería pelear conmigo que estarme conmigo. Un día no me hizo un favor, pero resulta que ese día que no le hizo el favor, la persona estaba enferma, la persona tenía alguna situación, y ahí es donde no nos damos cuenta que somos seres humanos vulnerables absolutamente y que somos tan diferentes que lo que tenemos que hacer es construir en la diferencia, porque allí Así también es. se puede construir. Para ir cerrando este espacio de conversación, hay en el informe que se publicará, se menciona que una gran parte de los hechos violentos no responden a estructuras criminales, sino a, como lo mencionábamos, conflictos espontáneos, a falta de herramientas emocionales, a un entorno social tenso, ¿cierto? Uno sale a la calle y uno siente muchas veces esa tensión en las vías, en la calle, y precisamente parte de lo que hablamos desde Bucaramanga Metropolitana, cómo vamos, es que esa política de seguridad y convivencia no debe centrarse solamente en el castigo, sino que debe promover también la prevención, el diálogo, la educación para la convivencia. ¿Cómo crees tú que los gobiernos locales, las administraciones, ¿no?, las alcaldías, la gobernación puede fortalecer el uso de la conciliación como una estrategia de ciudad, de departamento, que mejore, digamos, esta forma en que nos relacionamos entre los ciudadanos? Bueno, cada vez o cada año ahora que preguntas esto tan importante, cada que sale un plan nacional de desarrollo, un plan municipal de desarrollo, un plan departamental de desarrollo, yo lo primero que hago es revisar si hay alguna política o si hay alguna meta en temas de convivencia ciudadana y en mejoramiento de convivencia ciudadana o en fortalecimiento de métodos de resolución pacífica de conflictos, y generalmente o son capítulos muy pequeños o no los hay. Allí es donde yo llamo la atención, pues, de todas las administraciones. No voy a hablar de ninguna porque nunca ha sido, digamos, que de nuestro talante hablar en temas políticos, jamás, pero sí creo definitivamente que tenemos que establecer una política que empiece desde los chiquitos, una política que diga: queremos integrar los asuntos de mediación escolar. Creo que hoy existen en los colegios públicos, para enseñar a los chiquitos a que si tienen conflictos dentro del salón los resuelvan allí mismo, que se fortalezcan estos comités de conciliación, se llaman, en los colegios, que se fortalezca no solamente la mediación escolar, sino también
se forme a los líderes de juntas de acción comunal, líderes y lideresas de juntas de acción comunal. El año pasado en el Centro de Conciliación tuvimos un programa para formación de líderes y lideresas de juntas de acción comunal. Formamos a 120 personas en precisamente estas herramientas para poder resolver en el barrio, porque es que si no van al centro, nosotros vamos hasta allá. Así debería pensar también el establecimiento público, así deberían pensar también las administraciones, cómo hacemos para generar más ambientes de cultura, una cultura de paz, una cultura de armonía, una cultura donde el conflicto lo veamos como lo es. Sí existe, sí es posible, pero podemos entonces transformarlo. Y si somos diferentes o pensamos diferentes, desde ahí también podemos ponernos de acuerdo en cosas. Entonces creo que nos falta un poco de compromiso en estos programas, porque para mí obviamente deberían ser los más importantes de todos. Yo sé que las ciudades, los departamentos y los países tienen, y el país tienen otras necesidades, pero pues esta necesidad para mí es la más vital, porque hace que construyamos o restablezcamos el tejido social. Si no hay tejido social, no hay trabajadores contentos. Si no hay tejido social, no hay gente contenta en la calle. Si no hay tejido social y no restablecemos y no hacemos que sea de manera armónica y pacífica la resolución de los conflictos, pues vamos a seguir igual. No hay calidad de vida. Exactamente. Y vamos a seguir peleándonos porque sí y porque no, y porque el otro pensó diferente, y porque el otro no es de mi grupo político, y porque el otro entonces no hizo lo que yo quería, cuando tenemos todas las herramientas y desde pequeños para poder cambiar esta realidad para el futuro que sea mucho mejor. Bueno, Carol, pues la última pregunta es: ¿qué recomendaciones sencillas nos puedes dar a quienes se conectaron hoy con nosotros en Cómo Vamos al Aire para evitar que un desacuerdo termine mal? ¿Qué tips, qué herramientas, qué recomendaciones nos puedes dar para evitar esto? Lo vital, respirar. Yo sé que hasta ustedes pueden decir como, ¿por qué está diciendo esto? Pero cuando uno es consciente de la respiración, puede cambiar su realidad. En un momento de ira, me tomo 10 segundos para respirar, seguramente no voy a reaccionar igual. Eso es lo primero. Lo otro es ser autorreflexivo en cómo hablo, cómo me dirijo a los demás, qué pienso, qué estoy sintiendo, y reconocer mis propias emociones. Lo tercero es tener clarísimo que somos seres humanos diferentes y que no todos tenemos que pensar igual. Siempre habrá alguien que nos diga de pronto no. Lo saqué porque te lo iba a leer. Hay algo que a mí siempre lo leo porque me encanta. Dice: entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, hay 9 maneras de no entenderse. Entonces, imagínate lo compleja que es la comunicación. Entonces, cuando yo te digo, tengamos comunicación asertiva, pues no vamos a entender. Pero cuando yo te digo, hay 9 maneras de que no nos entendamos cuando hablamos, tratemos de validar si nos estamos entendiendo, creo que eso mejoraría muchísimo el diálogo entre las personas. Llámese vecinos, compañeros de trabajo, parejas, padres e hijos, etcétera, etcétera. Creo que en la autorreflexión, allí se encuentra mucho de lo que, del conocimiento de uno mismo y de saber uno quién es. Alicia en el País de las Maravillas decía, yo sabía quién era esta mañana cuando me levanté, pero ahora mismo no sé quién soy. Y eso nos pasa todos los días. A veces somos tan cambiantes y somos tan diferentes y somos tan vulnerables, y el ser humano es tan complejo que si tuviéramos esa conciencia de lo difícil que es estar todos los días siendo de una sola pieza, sino sentirnos humanos. Y cuando somos seres humanos y nos miramos y vemos al otro, cuando nos reconocemos en el otro como ser humano, yo creo que allí hacemos la diferencia y cambiamos por lo menos un momentico de nuestra realidad. Muchas gracias, Carol, por acompañarnos, por ayudarnos un poco a transitar este tema que es tan importante, tan necesario en nuestro territorio. Nos quedamos pues con reflexiones de todo tipo muy poderosas, desde
la necesidad de entender el conflicto como algo cotidiano, incluso hasta necesario para el crecimiento y la autorreflexión y el crecimiento como sociedad, pero además también con esas formas en que nosotros como personas podemos aportar a desescalar o a que no sucedan ciertos conflictos que puedan terminar costando, digamos, muy caro a las personas que sean involucradas. Quiero agradecer también a las personas que nos escucharon, que se conectaron. Recuerden que resolver un conflicto no es ganar, ¿cierto?, la discusión, es hacer acuerdos, es ceder, es escuchar de manera activa, y invitamos pues a seguir construyendo con todos los ciudadanos del área metropolitana nuestro territorio. Invitarte, Carol, también para que la próxima semana puedas consultar el informe especial sobre seguridad y convivencia que vamos a sacar, e invitar a quienes están conectados con nosotros a seguirnos en nuestras redes sociales BGA Cómo Vamos, en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, ¿cierto? Y en nuestra página web, en donde, por supuesto, estará toda la información. Nos vemos en el próximo episodio de Bucaramanga Cómo Vamos, el podcast, cada 15 días a las 11 de la mañana. Gracias, Carol, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Johanna, a tu equipo, por recibirme. Yo sé que estos temas no son fáciles, pareciera que uno los conversa muy fáciles y que los conflictos se pudieran ver de manera fácil, pero siempre hay una manera y siempre hay una forma de ser mejores, y en la construcción de país estamos todos, en la construcción de nuestra región. Por eso la receta, también una de las recetas para el desarrollo de Santander era mejorar la eficacia en los métodos de resolución. Yo creo que si todos empezamos a aportarle ese granito de arena a lo que nos corresponde en la convivencia, en el día a día, en la cotidianidad, creo que vamos a hacer más país. Muchas gracias por la invitación. Yay. Bueno, ¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales.